Y hoy es un día muy especial, no solamente de recordación, sino también de concienciación sobre esta enfermedad silenciosa, tremenda por cierto, que se llama diabetes. Y precisamente para hablar, que nos instruya, enseñe de cuáles son los síntomas, cuáles son los tratamientos y qué uno debe hacer para tratar y, si es posible, evitar. La tenemos a la doctora Luz Vázquez, ella es vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenas tardes a vos y a toda tu teleaudiencia. Y asimismo, como dijiste, en cualquier oportunidad uno tiene que educar en diabetes, porque la educación es parte fundamental en el tratamiento de la diabetes. A ver, ¿todos somos pacientes probables de diabetes o solamente algunos están predispuestos? Claro, nosotros al ser latinos ya tenemos riesgo de tener diabetes tipo 2 y tenemos factores de riesgo, ¿verdad?, que tenemos que buscar siempre en los pacientes. En el tema de un paciente que no tiene diabetes, si es un paciente sedentario, o sea, no hace ningún tipo de actividad física, si es un paciente que tiene triglicéridos elevados, su perfil lipídico alterado, es un paciente que está con sobrepeso o obesidad, tuvo una gestación con diabetes gestacional, es una paciente o un paciente que tiene altas probabilidades de tener diabetes tipo 2, ¿verdad? ¿Y cuál es el tipo 2? Bueno, tenemos para clasificar la diabetes, podemos clasificarla en la diabetes tipo 1, que sabemos que generalmente se presenta en edades tempranas, ¿verdad?, en el niño o en el adulto joven, pero la diferencia es que desde el diagnóstico este paciente debe utilizar insulina, no hay otro tratamiento, ¿verdad?, porque su cuerpo no produce insulina. Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se presenta con mayor frecuencia, generalmente más del 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 inclusive no saben que lo tienen, y es la diabetes que podemos prevenirla, ¿sí? Entonces ahí entran los factores de riesgo, y contrarrestar esos factores de riesgo depende de nosotros, de uno mismo, ¿verdad? Porque no es actualmente solamente el control glucémico, o sea, el control del azúcar, lo que nosotros buscamos en el paciente, sino que también justamente trabajar sobre esos factores de riesgo, trabajar sobre el sedentarismo, mejorar los valores de triglicéridos, mejorar el sueño, es algo que se agregó en las guías tanto europeas como americanas el año pasado, que repercute no solamente sobre el control glucémico, sino que también repercute sobre el control del peso. Entonces, la higiene del sueño es súper importante, ¿sí? Una persona tiene que dormir 8 horas de manera regular para tener un buen control del azúcar y del peso. O sea, eso se vio también que repercute sobre el peso. O sea, son pequeñas cosas que en realidad son gratuitas, que podemos enseñarle al paciente y que tienen muchos beneficios para su control, ¿sí? Entonces, esos factores de riesgo, y al tener también antecedentes familiares de diabetes, si tu papá tiene diabetes, si tu mamá tiene diabetes, tenés más riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? ¿Puede revertir la diabetes o depende del tipo? Hay unos valores dentro de lo que es en el laboratorio, ¿verdad?, que nosotros le pedimos al paciente para que se realice, y a veces, o sea, la paciente te dice, tengo mi azúcar normal. Se fue a un médico y le dijo que tiene su azúcar, su glucemia normal. Pero ¿qué valores son los valores normales? Entonces uno le pide a ese paciente que se haga una prueba en laboratorio por lo menos con 8 horas de ayuno, ¿sí? Y si su glucemia, su glucosa sale hasta 99 es normal, pero de 100 a 125 eso ya está alterado, o sea, ya hay valores de prediabetes ahí, ¿sí? Porque hablamos de diabetes cuando está mayor a 126 en 2 oportunidades. O también hay otra prueba que es la hemoglobina glicosilada, ¿verdad?, que también tiene valores de prediabetes o valores de diabetes, ¿sí? Hasta 6.4 es valor de prediabetes, y mayor o igual a 6.5 ya hablamos de diabetes. Pero una vez que se me diagnostica, doctora, ya con diabetes, sí. ¿yo puedo revertir, me puedo curar de la diabetes? Podemos hablar de remisión. ¿Qué significa remisión? Tenemos en un determinado tiempo valores como una persona sin diabetes, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo,
cuando un paciente baja de peso, baja al 10 al 15% del peso, o se realizó una cirugía bariátrica, el descenso de peso fue importante, o una dieta importante acompañada de actividad física. Entonces, todo en conjunto puede hablarse de una remisión, no de una curación, pero sí de una remisión. O sea, puede volver a ciertas actividades cotidianas. Si la alimentación puede cambiar o tiene que ser siempre estricta ya después. El paciente con diabetes es un paciente normal si tiene un buen control metabólico, ¿verdad? Un paciente con diabetes puede ser un atleta, puede ser un cantante, eso no limita nada. Sí limita el paciente que no se controla, que no va a la consulta, que no hace sus controles. El paciente con diabetes tiene que saber cada cuánto se tiene que realizar sus controles, tiene que hacerse un fondo de ojo, un mapeo de la retina, porque hay complicaciones, como sabemos, que pueden llegar incluso a la ceguera. Entonces, ese paciente, si tiene un buen control, tiene las medicaciones necesarias, es como una persona sin diabetes, ¿verdad? Pero hay que explicarle también al paciente eso, ¿verdad? Que la patología está y que las complicaciones puede tenerla. ¿En qué momento uno de tipo 2 llega a la dependencia de la insulina? Eso también es algo que quiero dejar en claro, que el uso de la insulina no es en el último estado de la diabetes, ¿sí? A veces tenemos pacientes que no tienen diagnóstico de diabetes. Me tocó particularmente en la consulta pacientes que trabajan fuera de la casa más de 12 horas, entonces prácticamente no tienen controles anuales, ¿verdad? Entonces te refieren en la consulta que se levantan mucho a la noche, o sea, porque aumenta la frecuencia de orina, tienen mucha sed, mucha hambre, y ahí van a la consulta, o perdieron mucho peso. Entonces uno le hace los valores, o sea, le pide su laboratorio y viene ya una diabetes con una hemoglobina glicada muy elevada. Entonces, ¿qué marca eso? En ese paciente no podemos usar antidiabéticos orales en ese momento. Probablemente debamos usar insulina acompañado con un antidiabético oral. Pero si es un paciente joven, llegamos a la meta, que queremos que sea menos de 7, le podemos sacar de vuelta la insulina, ¿entendés? Sí, sí. Pero si es un paciente ya complicado, que ya tuvo un infarto o ya tuvo una ACV, tiene ya problemas de la visión o problemas renales, la insulina lo que le va a ayudar, aparte del control glucémico, es también para proteger los órganos, ¿verdad? Y ahora en la actualidad tenemos muchos fármacos que nos ayudan no solamente para el control glucémico, porque nosotros no buscamos el control glucémico nada más, buscamos justamente la protección cardio-reno, o sea, de los órganos principales, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudan las nuevas drogas. Tenemos para compartir, así nos ayuda también la doctora, algunos números con relación a Paraguay. Vamos a poner en pantalla y a comentar un poquitito. Dice, población con diabetes, el 10.6% de la población tiene diabetes. Son datos oficiales estos. Sí, de la última encuesta. Sí, 10 de cada... bastante importante. Sí. Esto es lo que sabemos. Están aquellos dormidos de estadísticas en negro que nunca acudieron a un servicio y no se sabe si realmente qué tiene, ¿no? Claro, no. Este es un porcentaje de la última encuesta que se realizó el año pasado y en realidad va a ser mayor el porcentaje porque, como te dije, el paciente con diabetes mellitus tipo 2 hay más o menos la mitad, o sea, un 50% que incluso no sabe que tiene diabetes. A ver, tenemos otro más. Dice, 2 de cada 10 personas en el país tienen prediabetes. Esa condición previa a la confirmación de la enfermedad. Así mismo, y es donde nosotros podemos interferir, porque nosotros interferimos en la prediabetes. Le decimos al paciente, dormir mejor, realizar cualquier tipo de actividad física. No es una dieta, sino que es elegir lo que uno va a comer, la manera de la cocción de la comida, por ejemplo, ¿verdad? Influye mucho en todo, ¿verdad? Porque a veces el paciente te dice, yo no tengo para comprar esto que me receta la nutricionista o esto que me receta el médico, sino que también meterse en la familia de ese paciente, en qué trabaja, cómo es su día a día, cómo puedes enseñarle a que cocine con lo que tiene o que incluso haga una pequeña huerta en la casa y que de eso coma. Porque lo que nosotros preferimos y lo que todas las guías nuevas de diabetes nos enseñan es que cuanto menos industrializado está la comida y procesado, entonces es más sano y tiene mejor control para el paciente. Y doctora, eso es muy cierto porque a veces es una cuestión de hábito nomás, ¿verdad? Sí. Queremos lo más rápido, lo que está a la mano y sin embargo
eso nos puede costar mucho más caro que algo que está en la huerta, algo que puede ser una banana, hace toda la diferencia, ¿verdad? Así el mismo. Hábito. El hábito y enseñarle al paciente que tiene que tener cualquier cartuchera para Sí. que tenga, yo siempre le digo a los pacientes, una aceituna, 8.000 guaraníes, 7.000 guaraníes, lavás, si tenés hipertensión arterial, lavás tu aceituna o tenés un yogurcito, una fruta o un huevo duro. Eso es mejor que cualquier comida que vas a encontrar en la calle, ¿verdad? Empanada, esas cosas que Claro. me encanta comprar, ¿verdad? Sí. Tenemos más cifras. Aprovechamos, está nuestro CM también, porque aquí a través de la Sociedad Paraguaya de Diabetología queremos regalar, no sé si aprovechás y quitas una foto, compañero, esto que después compartimos más Ah, qué números. importante eso. Sí, sí. Eso te trajimos de la Red Integral de Atención a la Diabetes del bueno. IPS. Ah, del IPS, sí. sí. Justamente para regalarle a los pacientes que tienen diabetes, porque el paciente que tiene diabetes y usa insulina debe controlarse la glucemia capilar y anotar para sus ahí. controles posteriores, ¿verdad? Ahí está nuestro equipo de CM. Esto vamos a publicar en nuestra cuenta en Instagram, ¿sí? Perfecto. En C9N, ¿Cuál va a ahí ser va a la estar. modalidad? No, se tienen que Déjalo. anotar. Bueno. Se anotan, dejan sus datos, sus 3 números, sus 3 últimos números de cédula y después al final del programa le vamos a regalar, principalmente enfocados para aquellos ya pacientes que precisan, que es un elemento primordial. Y gracias a la gente del equipo. Bueno, tenemos más datos, por favor. Mira esto, de 18 a 69 es la franja que abarca la población con diabetes. Justamente los Gente pacientes. joven. Sí, gente joven. Y justamente a veces es triste llegar tarde, porque a veces el paciente, y lo veo más en hombres acá en el país, tardan para consultar, ¿sí? Entonces a veces uno no le puede ayudar tanto ya al paciente, ¿verdad? Entonces siempre si tenemos familiares con diabetes, tenemos que hacernos los controles justamente buscando ese número de no diagnóstico o de un diagnóstico de una prediabetes que podemos revertir. Doctora, me parece muy importante también hablar un poco acerca de las consecuencias ya de una diabetes avanzada, le podemos decir, porque entre ellas tengo entendido que está la no cicatrización de las heridas, entre otras cosas. ¿Qué podemos citar, doctora, en ese caso? Sí, cuando un paciente con diabetes tiene algún problema que requiera una cirugía, siempre nosotros le explicamos al paciente, si es una cirugía de urgencia, bueno, se realiza con el control glucémico, con el control de azúcar que tenga en ese momento. Pero si es una cirugía que pueda esperar, que es una cirugía programada, los valores de azúcar tienen que estar en rango. ¿Por qué? Porque incluso la estancia hospitalaria es mayor, el paciente se puede complicar, entró por un cuadro abdominal y empieza con otras complicaciones. O sea, en realidad el gasto en salud en diabetes depende mucho del control del paciente, ¿sí? Y hay una ley a nivel nacional que es muy buena justamente sobre la prevención y la atención a los pacientes con diabetes, que obliga tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Previsión Social para proveer los medicamentos y la tecnología necesaria a los pacientes y a los asegurados, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos nada que envidiar a otros continentes con respecto a las medicaciones actuales que tenemos en el país. Tenemos un abanico de fármacos que tanto nos ayudan para la prevención como también ya para el tratamiento y justamente para que esos factores de riesgo no lleguemos tanto a las complicaciones. Y justamente se vio en el Instituto de Previsión Social, dentro de la Red Integral de Atención a la Diabetes, empezó desde un núcleo pequeño, eso se expandió a todo el país, de atenciones de médicos que formamos y que van atendiendo a nivel de todo el país. Se vio que el aumento en las compras de medicamentos en realidad generó un aumento de consulta, pero bajó el costo de general. ¿Por qué? Porque las complicaciones fueron menores, menos internaciones, por ejemplo. ¿En qué casos la utilización de insulina se requiere, doctora? En el caso específico, ¿en qué casos sí o sí debes usar insulina? En la diabetes mellitus tipo 1. También sabemos que la diabetes gestacional, que es la que se presenta en la madre embarazada, que no llega a los valores en meta, nosotros no podemos darle mucho
tiempo a una embarazada para llegar en meta en diabetes, porque ahí está la mamá y el bebé en juego. Entonces se le da un tiempito, generalmente una semana, se le hace justamente la glucometría y se le vuelve a hacer los controles. Si no llega a meta, esa paciente también usa insulina, ¿sí? Y después ya los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que con 1 o con 2 fármacos no tienen buena respuesta, no llegamos a meta, también utilizamos insulina. O sea, que se trata en lo máximo posible evitar el uso de la insulina, tratar de controlarlo con los hábitos o... No lo veas de esa manera que es como el último eslabón, porque no lo es. No es. Sino que cada paciente es un paciente distinto, el tratamiento es muy individualizado, no lo que tomás vos voy a tomar yo, pero en general tenemos guías, nosotros seguimos las guías americanas, ¿verdad? Que más o menos se adecuan a lo que es Paraguay, ¿verdad? Entonces, dependemos. Vos podés ser una persona delgada, pero que ya tuviste un infarto, o él tener un papá con una obesidad que no tuvo ningún problema aún y tiene un control glucémico casi normal. O sea, depende mucho del paciente. O a veces tenemos un paciente ya con ya está cerca de entrar a una diálisis con una insuficiencia renal, entonces no podemos usar ciertos tipos de medicamentos de acuerdo ya de cómo está su riñón, ¿verdad? Depende de cada caso. Depende de cada caso. ¿Hay más cifras? ¿Hay más placas? Sí. Para compartir. Así terminamos con el tema de las placas también. Dice, población con diabetes, 50% de quienes inician la enfermedad ya tienen complicaciones de salud. Sí, eso también es muy triste, porque a veces el paciente te dice, tengo una lesión en el pie, me empezó ayer, uno le revisa y ya tiene zonas negras, necróticas, ¿verdad? O sea, se dejó estar. Lo mismo pasa con el tema de la ceguera, no se hacen los controles, no van al médico y ya van cuando ya prácticamente no tienen diagnóstico, ¿verdad? Doctora, ¿me puedes aguantar 5 minutitos? Sí. Luz, para aguantarnos un ratito. Bueno, vamos a retomar la última placa. Me pareció muy importante. Sobre el 50% de quienes inician la enfermedad ya tienen complicaciones. Significa que cuando se detectó ya la enfermedad avanzó. Claro, sí. Por ejemplo, pasa con los pacientes que ya tienen una insuficiencia renal, nunca se controlaron, incluso ni sabían que tenían diabetes y están cerquitas o en el momento de la consulta ya están para diálisis, por ejemplo, ¿verdad? Acá me preguntaba la colega Raquel, ¿sí o sí esa cuestión de diabetes es igual a hipertensión? ¿O no todos los hipertensos son diabéticos? ¿O todos los diabéticos son hipertensos? En realidad es así, ¿verdad? No todos los que tienen hipertensión tienen diabetes y al revés también, pero en un alto porcentaje van de la mano. ¿Por qué? Porque el paciente con hipertensión generalmente es un paciente ya con sobrepeso, sedentario, sus triglicéridos elevados, y eso que hace predispone a la diabetes. Entonces, generalmente un paciente con diabetes no es un paciente solo con diabetes, es un paciente con hipertensión, es un paciente con dislipidemia. Entonces, esos factores de riesgo que hacen aumentan el riesgo cardiovascular. Dislipidemia es cuando todos tus rangos están fuera de... Cuando el colesterol, los valores de colesterol y triglicéridos están elevados. ¿Sí? Exactamente. Y el LDL, que es el colesterol malo, algunos piensan que solamente si tenés 100 ya está bien. Eso en realidad también se clasifica de acuerdo al paciente. Y sobre obesidad, todos los obesos, no sobrepeso, obesos, ¿tienen diabetes? No todos, pero sí tienen un porcentaje muy alto de tener diabetes, ¿sí? Porque van todos en la mano. Claro, acá aparte del tema de la, creo entender así el concepto, doctora, el tema de la cuestión de la alimentación, que es sumamente importante, y obviamente actividad física, eso es fundamental para todos. Todos los médicos te piden algún tipo de actividad física, diabetes, hipertensión, tal. Pero en la cuestión esta de la alimentación, si uno tiene una predisposición o si ya fue detectado con algún tipo de indicios o prediabetes, no es simplemente voy a hacer una dieta de un mes y después, no. Tomar como un estilo de vida, porque conozco casos de gente con alta probabilidad de diabetes por una cuestión genética de familia, pero que tomó una conducta de vida y cambió. Y que extiende esa posibilidad hasta el último, hasta el final de su vida. Gente ya muy adulta que recién ahí, pero si uno tiene un estilo de vida sano, es probable que no lo tenga, por más que tenga una carga genética encima.
Sí, Y así. hay gente que no tiene carga genética, pero una muy mala alimentación, sedentarismo, obesidad, hace que a muy temprana edad pueda tener. Claro, y eso es lo que uno le tiene que enseñar al paciente porque no es, hay gente que se va 1 o 2 horas al gimnasio y después 7 horas se sienta en la oficina. Ajá. O sea, el riesgo cardiovascular igual está acá, 1 hora hay que levantarse, moverse un poquito. El tema del sueño, como te dije, repercute demasiado y no es una dieta, sino que es un estilo de vida, porque si bien, si vos tenés carga familiar de diabetes, vos podés no tener diabetes. ¿Por qué? Porque haces tu actividad física, te cuidas con lo que comes, dormís bien, descansás bien, entonces probablemente no lo tengas, ¿verdad? O sea, en realidad en nuestras manos está todo porque no es, la medicación es uno de los pilares. El resto está de parte nuestra, ¿verdad? La educación es todo en diabetes. La educación no solamente del paciente, porque el paciente con diabetes en realidad es una familia con diabetes, porque a veces el paciente ve enfrente algo que en realidad no puede comer, pero si no compras luego, si a la hora de irte al súper ya tenés tu lista de qué puedes comprar y qué no, entonces eso también marca un poquitito el pronóstico de esa familia, ¿no? Luego de ese paciente, ¿verdad? ¿Hay más placas, Ana? Sí, una más para ver. Factores de riesgo, ahí está. Tener antecedentes familiares, padres y hermanos con diabetes y después, haber padecido diabetes en gestación aumenta el riesgo. Esto va para las mujeres principalmente. Claro, sí. La mujer que tuvo diabetes gestacional, o sea, la alteración de la glucosa dentro del embarazo, esa mujer, si es que no se cuida, tiene más probabilidades de tener diabetes tipo 2. Y a veces esa mujer no se cuidó, tuvo su gestación, vuelve a tener una gestación y no sabía, ya que quedó con diabetes tipo 2 y ya se embaraza con diabetes tipo 2, sin saberlo, por ejemplo, ¿verdad? Y tienen a veces muchas complicaciones también. Doctora, a nivel médico en general, ¿hay una concienciación para tus colegas, principalmente en el interior, donde el acceso a este tipo de especialidades son más reducidos en porcentajes, de que cuando un paciente acude a algún tipo de chequeo médico se incluye el tema de los niveles? Sí, nosotros justamente dentro de la red de IPS estamos en muchísimas localidades actualmente y el Programa Nacional de Diabetes también. Entonces, siempre le decimos a los colegas que el primer contacto que el paciente tenga, independientemente de la especialidad que sea, que se le solicite un control glucémico, ¿sí? La gestante también, cuando sabemos que ya está embarazada, pedirle una glucemia en ayuna. Imagínate, para que un paciente llegue a la consulta, a veces tarda 2-3 meses en llegar. Y si un simple laboratorio nos puede ya enfocar y iniciar un tratamiento temprano. Entonces, ese paciente probablemente va a tener menos riesgo de complicaciones, ¿verdad? Enseñarle, dibujarle. Yo siempre a mis pacientes le escribo, le subrayo, le pinto, le digo que me haga sus tareas. Entonces, también el paciente tiene su responsabilidad, porque la responsabilidad no es solo del médico, del paciente y de la familia. Porque tenemos que saber lo que nosotros estamos dándole al paciente, explicarle al paciente y que el paciente entienda también. Claro, y qué tan importante insistir principalmente en esa población joven, porque no solamente repercute en la cuestión física, en las consecuencias, sino en todo el efecto que puede tener incluso en cuestiones personales, laborales e incluso en la construcción propia de una familia. Si sos joven con diabetes, una mujer, se te complica incluso para embarazarte. El joven también tiene complicaciones al respecto. Es una enfermedad silenciosa que puede terminar afectando mucho a una persona. Incluso, como habíamos hablado de la hipertensión arterial, 4 de 10 paraguayos más o menos tienen hipertensión arterial. Y sumado con la diabetes, vemos en la urgencia repleta los accidentes cerebrovasculares. Tuvimos pacientes jóvenes fallecidos porque yo siempre le digo, tener una bomba como es la hipertensión, otra bomba como la diabetes, y sumado a eso el sedentarismo y el sobrepeso, obesidad, y no hay cuerpo que aguante eso. Entonces hay mayor aumento de infartos y de ACV actualmente, ¿verdad? Y con las olas de calor y todo eso, siempre educarle al paciente que salga con su botellita de agua, que salga con lo que va a comer, con lo que va a consumir, que se haga sus chequeos, cada cuánto hacerse sus chequeos, porque el alto porcentaje ahora de pacientes que tienen esas patologías son incluso menores de 50 años, ¿verdad? Cada vez más jóvenes son los que presentan las complicaciones en diabetes. Qué terrible realmente, es una enfermedad bastante complicada, es una enfermedad que
que se puede prevenir, se puede tratar y se puede controlar, Así pero mismo. por lo que me doy cuenta, en base a mucha disciplina, Sí. principalmente. Bueno, esto de qué se trata, doctora, me explicás. Vamos a regalar a la gente que nos pueda seguir en la página de C9N. Ya publicamos una fotografía, ahí ponen su nombre, los 3 últimos números de cédula, y vamos a regalar principalmente para pacientes. ¿Esto qué Sí. permite? El aparato de Codifree lo que nos puede dar es un control de la glucemia en ese momento, o sea, del azúcar en ese momento. Los pacientes, por ejemplo, los pacientes que están cursando una gestación y tienen diabetes gestacional, las mujeres, o los pacientes que ya usan insulina, o los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 son los que más utilizan. Bueno, si tenés estas características, anotate que te vamos a regalar. Agradecer a la red, precisamente. Sí, la Red Integral de Atención a la Diabetes del IPS. Hablando de eso, un fuerte abrazo para el doctor Andrés Jiménez también, Sí. que forma parte del grupo, que siempre están ahí a través de los videos, concienciando a la gente de qué tan importante es cuidarse y la detección temprana de esta enfermedad. Doctora Luz Vázquez, vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Diabetología, muchas gracias. Muchas gracias a Y ustedes. con gusto, cuando necesite comentar, explicar, enseñar, concienciar a la gente, aquí estamos, ¿eh? Gracias a ustedes también. Muy amable, gracias. Ya volvemos.